estudio a Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos MX, activista social, defensor de los derechos humanos en México. Gracias por estar aquí, Emilio, bienvenido. Siempre una gran alegría y un honor. Muchas gracias. Déjame partir a través de este hecho que ha estremecido a la sociedad mexicana, y me refiero al asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, que hizo tantos llamados de ayuda, de petición de petición de protección, de petición de respaldo, de petición de seguridad en Uruapan. Uruapan, un municipio asimismo estremecido por la violencia, donde la extorsión y el cobro de piso es el día a día de los productores, de los limoneros, de los aguacateros. En un estado, Michoacán, estremecido también, toda la entidad por la violencia. Y bueno, llega este crimen, no digo a plena luz del día porque ocurrió en una celebración de Día de Muertos muy tradicional de Uruapan, justo después de que Carlos Manzo había cargado a su hijo en una imagen que se difundió masivamente, ¿no? Minutos después lo mataron, de milagro no tenía el niño en brazos, ¿no? Todo esto ha movilizado a la sociedad, movilizó a su esposa, movilizó a los habitantes de Uruapan. Ha habido grandes movilizaciones ahí. 1/3 de la población de Uruapan se volcó a las calles en un llamado de justicia. Y bueno, hoy estamos viviendo en México una movilización social muy fuerte. Está la CENTES y esa es una parte del problema, pero viene el movimiento del sombrero, pero viene la generación Z, a la que ahora pues quieren descalificar desde el gobierno. Ya me extendí un poco en la introducción para pedirte tu opinión sobre el momento que estamos viviendo. El momento es complicado y sí requiere esa contextualización. A Carlos Manzo lo mató la complicidad del gobierno con el crimen, para que estemos absolutamente claros. Es un homicidio, es un asesinato, es una muerte que duele, que indigna, que enfurece, que nos toca, porque como bien dices, una y otra vez pidió ayuda. Y levantó la voz no por él, sino por su pueblo y por su gente. Todos sabemos de la terrible situación de extorsión que se vive en Michoacán, y en Uruapan en particular, por la producción aguacatera, pero no solo ahí. Lo hemos escuchado, que si pasa en Colima, que si pasa en Nayarit, que si pasa en Michoacán, que si pasa en Guerrero, que si pasa en Oaxaca, que si pasa en Zacatecas, que si pasa en Tamaulipas, que si pasa en Sonora, mismo Ciudad de México. Es un fenómeno que ha carcomido nuestro país, porque tristemente pasamos de la guerra contra el narco de Calderón a la complicidad con el narco de Morena. Ya Ramírez Bedoya, cuando asumió la gobernatura, tenía fuertes señalamientos de la operación del narco para su triunfo electoral. Bedoya gana esencialmente por 20,000 votos en un distrito en el que Morena gana el 80%. En ese distrito, el Tribunal Electoral anuló 4 municipios en la elección, porque llegaron los narcos y se llevaron los materiales electorales a las 9 de la mañana y regresaron a las 6 para decirle, cuéntenle, todas las boletas llenas a favor de Morena. Esa carpeta era la que Silvano Aureoles le quería enseñar a López Obrador y nunca lo recibió. Ese material se denunció, y yo lo conozco de primera mano, porque yo lo llevé a la Organización de Estados Americanos. De inicio, vemos un gobierno complaciente con el crimen, y eso era lo que Carlos Manzo denunciaba. La inacción, los brazos caídos del gobierno de Michoacán y la indiferencia del gobierno federal. Para colmo de males, matan a Bernardo Bravo, un líder limonero de Apatzingán, y la semana previa a la muerte de Carlos Manzo, el Gabinete de Seguridad va allá. Y hay gente que denuncia que Omar García Harfuch se reúne no con todos los actores, incluso con algunos que han sido identificados como voceros de parte de las cadenas de la gobernanza criminal. Y resulta que matan a Manzo de esta manera tan dolorosa, pero también tan ejemplar, porque tiene un mensaje. Tanto lo de Bravo como lo de Manzo es,
no se muevan, ¿eh? Y por eso es tan importante el mensaje de Grecia Quiroz, su esposa, que dice, callaron tu voz, pero no callarán tu mensaje. Qué bueno que la gente de Europa ha salido a defender. Qué bueno que hay una exigencia. Qué malo que tiene que haber estos muertos. Estamos hartos de mártires y héroes para que el gobierno diga que hoy hay un plan Michoacán. Un plan del que tenemos pocas certezas, pues porque no sabemos en realidad cuánto dinero es nuevo. Eventualmente solo pusieron lo que iban a hacer. En realidad, el gobernador de Michoacán lo único que evidencia es que está absolutamente rebasado. Tendríamos que estar discutiendo la desaparición de poderes en Michoacán, Guillermo. Tendríamos que estar pensando, sí, la revocatoria de mandato para Bedoya, no para estar pensándolo con Claudia Sheinbaum el año que viene, que es una falsedad. Es decir, cuando en verdad se requiere un instrumento ciudadano para correr a alguien, por ejemplo, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, que tiene una guerra desde hace un año y la gente muerta de miedo en Culiacán no puede salir, ahí no dice nada. Ahí se esconden, ahí no, la ley no lo permite. Pero por eso es tan importante que se levante la voz y la indignación, porque viene de una historia interesante el movimiento del sombrero que ahora han querido descalificar. Me indigna la cobardía y la miseria de querer descalificar a Carlos Manzo y a su movimiento por esta exigencia de la esposa. Apenas Grecia Quiroz empezó a levantar la voz y dijo, fui a reunirme con Claudia Sheinbaum, pero no me doblaron las manos, empezaron los ataques y a intentar desacreditar a su persona y al movimiento. Sí, bueno, si hay una complicidad del Estado con el narcotráfico. Absolutamente. Lo mató el Estado. Lo mató el Estado y por eso hoy se pintaba ahí en la barda esta tan de la ignominia tan vergonzosa que ponen en el Zócalo. La valla esta metálica, ahora soldada para evitar que la tumben, ¿no? ¿No? Por eso los jóvenes de Somos Impacto pusieron narcoestado. Narcoestado. Sí, en Ayotzinapa fue el Estado. Hoy lo que tenemos es un narcoestado. Ya no alcanza a decir narcopartido. En realidad lo que estamos viendo cuando Morena hace estos pactos, connivencia con el huachicol fiscal o estos pactos en distintos lugares de la República, me parece que esa imagen que, por cierto, se tardaron 17 minutos en querer borrar, como hacen en las mañaneras, pretenden ocultar la realidad, pero esa imagen ya le está dando la vuelta al mundo porque describe lo que es. Y Michoacán es ese epicentro del dolor y del abuso. Tiene mucho tiempo, sí, no es solo de ahora, pero lo que se hubiera esperado es que esto cambiara, y no cambió, empeoró. Vamos, Guillermo, hay hasta series de Netflix donde exponen lo que está pasando con el tema de los narcos en Michoacán. Han venido matando, el caso de Bernardo Bravo es emblemático porque también mataron a su padre hace 10 años. Levanta la voz para evitar las extorsiones y resulta que los malandros ponen el precio del limón, ponen el precio del aguacate, le dicen a la gente dónde y cómo puede comprar, establecen límites, horarios, circulaciones, derecho de piso. Vamos, es un estado paralelo. Es un estado paralelo que cobra impuestos paralelos. Cobra impuestos. Es una doble imposición tributaria la Hacen que están justicia, pagando determinan quién vive y quién muere. Así. Hombre, mataron al sobrino de Hipólito Mora, vive en La Ruana, y decía el hermano Hipólito Guadalupe, a 500 metros de su comunidad hay un retén de la Guardia Nacional. Para que los sicarios pudieran pasar, tenían que haber pasado por ese retén. ¿Cómo te explicas esas cosas? Hay un mapa, Guillermo, hay un mapa que se publicó en los medios de comunicación donde ubican en qué lugares actúan los grupos criminales en Michoacán, como si no supieran. Y es el tipo de cosas que uno dice, ¿por qué tiene que haber estas muertes para que se muevan? Es de veras indignante. Qué bueno que haya este despertar, qué bueno que salga la generación Z, qué bueno que el movimiento del sombrero venga a la Ciudad de México. Y yo le digo con absoluta claridad, si el gobierno los dejó solos, nosotros no los podemos dejar solos. Aparto a la gente porque conocemos sus demandas y sabemos su manera de actuar. No quiero entrar, no quiero contaminar la conversación. Nada más déjame un corchete. A ver. Cuando fue la movilización de Xóchitl,
dijo el líder de la CENTE de la Ciudad de México que le había hablado la secretaria en ese momento del Trabajo, Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena, y la secretaria de Gobernación, era Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y Rosa Isela, para pedirles que se quedaran en el Zócalo. Lo dijo el líder de la CENTE, los están utilizando para bloquear manifestaciones y reclamos legítimos. Y yo no sé si ellos tienen conciencia de eso o no, pero ya es la segunda vez que lo hacen, ¿eh? Y ahí están. Y bueno, convergen dos movilizaciones entre mañana y pasado mañana. Correcto. Una es la de la generación Z, otra es la del movimiento del sombrero que impulsó Carlos Manso. Y ahora pues la descalificaron en Palacio Nacional. Salió este hombre, este joven de Infodemia, pues que no es otra cosa que un empleado del gobierno, a acusar la existencia de bots, de una operación desde el extranjero, a señalar a quien es ahora el diablo para el gobierno, que es Ricardo Salinas Pliego, a quien también ven como una derecha internacional, al Partido Acción Nacional. Salieron a descalificar a todo mundo, queriendo contaminar a este que parece, dímelo tú, un movimiento sano de sociedad civil, de jóvenes de una generación distinta a la nuestra y de un movimiento que Carlos Manso impulsó, que es el del sombrero. Mira, qué inaudito. Unos militantes, unos actores políticos que bloquearon Reforma, que entraron a la Cámara de Diputados a caballo, que Claudia Sheinbaum era una de las adelitas del movimiento de López Obrador cerrando la ciudad, que se movió en los movimientos estudiantiles, cerraban Ciudad Universitaria, se movían en las calles, creen que son de su patrimonio. Y ahora, fíjate qué absurdo, qué sinsentido. En lugar de dedicar el tiempo a investigar el crimen organizado, a quién mató a Carlos Manso, a quién mató a Bernardo, quién genera los feminicidios 11 al día, dedica toda la capacidad de investigación para saber qué pasa con las redes sociales de gente que sale a reclamar. Es legítimo, es un derecho. Ahí están todos los intelectuales orgánicos, ahí está el fiscón diciendo, hay un golpe blando. Por el amor de Dios, son movimientos pacíficos, legales, constitucionales. Tenemos todo el derecho de reclamar y salir las veces que se nos pegue la gana. Y vamos, ¿con qué autoridad hablan? Sí, ellos lo hicieron toda la vida, pero ahora como gobierno se tragan sus palabras y niegan este ejercicio de derechos y dedican recursos públicos a intentar delegitimar un movimiento auténtico. Ahora, si hubiere otro tipo de expresiones políticas, ¿y qué? Tenemos todo el derecho de hacerlo. Si no nos gusta este gobierno, tenemos todo el derecho de reclamar. Es nuestro derecho, pero este gobierno que se poniendo vallas de metal. Casa, integrante de Somos MX, activista social, defensor de los derechos humanos en México. En Nayarit, un muchacho que ha estado criticando y moviendo y incitando, generando expresiones, lo detiene por faltas a la moral. Ahora lo acusan que es porque fue a orinar a un cerro. Por el amor de Dios. Estos que eran, según esto, los defensores de los derechos y la democracia, se han convertido en un aparato represor absurdo, que dedican recursos públicos para ver quién le habla mal de ellos. Por el amor de Dios, nada más pregúntenle a Jesús Ramírez cómo maneja las granjas de bots. Ahí está Genaro Villamil, que antes era el paladín de la democracia y hoy es el paladín de las granjas y de los bots y la distorsión de la discusión pública. Vamos, no es posible que Claudia Sheinbaum le dedique tiempo a eso y no a explicarnos por qué no crece la economía, no explicarnos por qué en los hospitales no hay medicinas, no explicarnos por qué el presupuesto es un absoluto desastre, no explicarnos por qué crece la violencia y la percepción de corrupción de su gobierno y se pone a descalificar ciudadanos. Este es un gobierno que cada vez demuestra con más vehemencia su pensamiento fascista, ¿eh? Y bueno, las vallas frente a Palacio Nacional, que es un tema que yo no había visto antes de López Obrador poner vallas metálicas de esa altura y ahora soldadas para evitar que puedan ser derribadas, pues es del tamaño, escuché decir esta tarde, es del tamaño de su miedo. Sí, pero Claudia Sheinbaum ya avanzó. Primero López Obrador los ponía de frente al Palacio.
ahora lo extienden en la plancha. ¿Cuál será su miedo? Que le temen las manifestaciones y hacen uso de los distintos recursos, activa o pasivamente, concordado o no concordado con la gente, a saber. Pero estas coincidencias en política no existen, ¿eh? Así pasó cuando Xóchitl, ahora están. Podrá haber un contenido legítimo su reclamo. ¿Por qué no vinieron cuando estaba la negociación del presupuesto? ¿Por qué vienen después de que se aprobó el presupuesto? Vamos, ¿por qué estas vallas metálicas? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué se sienten dueños del Zócalo? ¿Y qué quiere decir eso? Es el reflejo de un gobierno que piensa que solo existen ellos, que no hay una pluralidad, que no hay una sociedad. Los cañeros le están reclamando, los transportistas les están reclamando, los agricultores les reclaman y cierran las carreteras porque están en condiciones de abandono. El caso de Uruapan es condición de abandono. Los hospitales están en abandono. Lo que ha venido sucediendo, Guillermo, y eso es vital que se entienda. El gobierno de Morena no solo abandonó a Carlos Manso, está abandonando el ejercicio de la seguridad, de la educación, de las cosas básicas. Es más, el abandono a las calles, el abandono a las carreteras. Este gobierno le encantan las campañas, pero no le gusta gobernar. Y cuando gobierna lo hace de esa manera, solo para ellos. Ese es el gran problema. Claudia Sheinbaum no acaba de entender que ella es la presidenta de este país de todos, no solo los que piensan como ella. Y por eso es tan importante este sábado acompañar al movimiento del sombrero. El Frente Cívico Nacional y muchos otros más hemos decidido acompañar. Vamos a estar en el Ángel, no en el Ángel, vamos a estar en la Diana, porque hemos decidido ir atrás, que el protagonismo sean los jóvenes, que la vanguardia sean los jóvenes. Pero si el gobierno dejó solo a Carlos Manso, no podemos dejar solo el movimiento del sombrero. Vamos a estar a las 10 de la mañana en la Diana, atrás, sin banderas, sin logotipos. No es político. Vamos como ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos. Es sociedad civil. Es sociedad civil con un sombrero, con una prenda blanca, en silencio y acompañando. Y que sean los jóvenes los que lideren, que sea el movimiento del sombrero que lidere. Pero así como salimos a acompañar a Javier Sicilia, así como acompañamos a Julián Levarón cuando mataron a su familia, a su hija y a sus nietos, hoy es momento otra vez de solidaridad con quienes son personas que abanderan la esperanza en este país. Y eso toca este sábado a las 10 de la mañana, quienes quieran, en la Diana Cazadora, con respeto, en silencio y sombrero. Y ya lo hemos dicho, es nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra integridad es responsabilidad de este gobierno, ¿eh? Ahora sí, que Claudia Sheinbaum es responsable de lo que nos pase y Clara Brugada. Y lo digo con absoluta claridad. Nuestra seguridad e integridad es su responsabilidad. Pues con esto nos quedamos. Emilio Álvarez y Casa, gracias por venir a platicar pues acerca de esta efervescencia que estamos viviendo en el país, en un momento ciertamente complicado para México. Gracias por tu testimonio. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta pronto, Emilio. Gracias. Ciudad de México.